Vale, ¿arrancamos? Venga. Decía aquella directora de cine venezolana que hacía cine para que sus películas no se acabaran cuando se encendieran las luces. Nuestro comicro de hoy es Claudia Pinto, que es guionista, directora y productora de cine. Y lo que comparte con aquella directora de cine venezolana es que son la misma persona. Directora Claudia Pinto, premio platino, nominada a los Goya, mejor película iberoamericana en el Festival de Montreal. Muchas gracias por acompañarnos. No, a vosotros por la invitación. Le voy a poner una música, a ver si la identificamos. A ver. Escuchar. A ver, la tengo por aquí. Se hace. Reproducimos. Es de una película de animación. ¿Qué película es? Es una película que transcurre en un espacio muy ¿Los 101 especial dálmatas? ¿Qué es esto? al que Espera. muy poca gente ha accedido a rodar en ese espacio, pero tal vez hubo un largometraje en 2013. Eso es Up. Ah, es Up, sí, Eso vamos me a escucharlo. suena mucho, eso, claro. Que mi hija está viendo 101 dálmatas todo el tiempo y había algo que me sonaba como de por ahí, ¿no? Es Up. Up. Up se rueda, lógicamente no tiene una ubicación Dicha. espacial, porque bueno, pues el rodaje, digamos que no se realiza en un espacio físico, pero sí que se inspira en un espacio del cual le voy a enseñar una Qué maravilla. imagen. Es una maravilla ese lugar. Es un lugar que se llama Roraima, Roraima, y Roraima está en Venezuela. Bueno, coinciden 3 países en la cima del Roraima: Brasil, Venezuela y la Guyana en reclamación. entonces digamos que ¿cuáles de esos países recorrió usted cuando subió? Venezuela de punta a punta. Sí, la verdad es que es un lugar maravilloso, arqueológicamente muy antiguo, y fue una fortuna poder rodar ahí, ¿no? No es fácil llegar allí. No, no es fácil, mucho menos cuando llevas detrás un equipo muy grande de rodaje y vas con el objetivo de hacer una película, ¿no? O sea, si vas... A ver, no es fácil llegar si vas de excursión, pero si además tienes que plantearte rodar, la cosa se multiplica y se complica. Una película que tiene como título La distancia más larga, y la distancia más larga a usted le ha traído muchísimas satisfacciones. Pues sí, la verdad, fue dura, ¿eh? No te creas de hacer, pero bueno, yo creo que la principal satisfacción es que la película que quería hacer la conseguimos hacer, y sobre todo que luego la gente que la ve, pues de alguna manera recorre un poco el camino emocional, ¿no? que hice yo mientras la escribía y la producíamos, un equipazo, ¿no? Con el que estaba yo trabajando. Un equipazo del cual formaba parte la La Carmen Elías. Carmen Elías. Sí. ¿Cómo contacta usted? ¿Cómo llega a Carmen? Pues mira, a Carmen le mandamos el guión. Yo lo había visto en esa época, más o menos estaba Camino. Yo fui a ver la peli del cine. Y cuando estaba viendo Camino, pues no sé, si me preguntas de qué va Camino, no me he enterado, porque mi cabeza estaba puesta en decir, esta mujer es Martina, ¿no? Lo veía muy claro, le veía mucha fortaleza, pero a la vez podía ver a través de su mirada que estaba rota, ¿no? Que es una mujer que le estaban pasando muchas cosas. Y eso es lo que le pasa a Martina, que es la protagonista de La distancia más larga, y es que es una mujer que intenta ser fuerte, pero está deshecha. Y yo tenía confianza en que Carmen iba a poder hacer ese personaje, y tuve la fortuna que cuando le llegó el guión y ella lo leyó, pues me escribió un mensaje diciéndome que el proyecto le llegaba en un momento vital muy clave y que se sentía en capacidad para hacerlo y que tenía ganas de ponerse las botas y subir al Roraima. Y bueno, una maravilla, ¿no? Porque cuando quieres a una actriz para un personaje, no ves a otra que a esa actriz. Yo siempre digo, yo no tenía plan B, entonces si ella hubiera dicho que no, pues no sé qué hubiera hecho. Era su ópera prima, además, su primera película. La mía sí, claro, sí. ¿Y qué le decían los...? Claro, usted en esa película es productora, usted es guionista, es directora y es productora, pero imagino que su proyecto lo verían productores antes del rodaje. ¿Qué opinaban, digamos, de un rodaje en esas condiciones? Hombre, me costó bastante levantar la película, sobre todo por eso, porque claro, le decías a un productor que era mi primera peli, que tocaba temas como los que toca,
de la vida, el perdón, la culpa, la muerte, bueno, como grandes temas, ¿no? Y que además le decías, el niño es protagonista, es un niño protagonista y se va a rodar en un lugar en el que nunca antes se ha rodado una película. Claro, los productores se llevaban un poco las manos a la cabeza y decían, madre mía, y ahora tengo, ¿cómo me voy a meter aquí, no? Entonces, no fue fácil, pero bueno, al final la conseguimos hacer y ahí está. Al final la consiguieron hacer y tal vez parte del éxito, lógicamente, es la película y los premios que obtuvo, así lo acreditan, pero parte también puede estar en su habilidad o en su tesón a la hora de vender y defender el proyecto para conseguir financiación. Y ahí entramos en el pitching, que es lo que le ha traído hoy aquí a la Universidad Jaume I. Claro, es que en ese momento hacía muy malos pitching. ¿Qué es un pitching? ¿Qué es un pitching? Bueno, un pitching es un ejercicio muy difícil creo que es fundamental, pero es un reto para todo creativo que intenta echar hacia adelante un proyecto. No es un fin en sí mismo, pero bueno, pues es una especie de tráiler de tus ideas que tienes que vender, ¿no? Tienes que vender tu idea. Y a veces es difícil vender una idea cuando la estás confeccionando. O sea, no tienes... Es tramposo, ¿no? Cuando tienes un tráiler tienes una película y lo intentas vender. Pero si aquí estás intentando vender algo que todavía se está formando. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Organizar esas ideas que están por pulir e intentar meterlas todas en 5 minutos, 2, 8, los que tengas. Y hacer una cápsula que te permita conseguir a tus compañeros, ¿no? A la gente con la que tú quieres tirar adelante ese proyecto. Hoy usted nos ha hecho un pitching, ha hecho el esfuerzo de simular un pitching que había hecho en San Sebastián delante de los estudiantes. Se han quedado impresionados. Lo que pasa es que usted lo tenía fácil porque ya acumula con una película más premios que muchos directores en décadas. Entonces, digamos que poniendo eso por delante, es como que, bueno, uno gana la atención, luego tiene que mantenerla, pero ya gana la atención. Pero usted eso en su primera película no la tenía. Estaba en una posición parecida a la que tienen algunos de los selectos pabellones auditivos que nos escuchan, que tienen buenas ideas, pero no tienen ese background, digamos, que de entrada les gane la... Sí, pero tenía algo, ¿no? Tenía algo en esa primera película, y yo creo que es la clave, y lo comentábamos ahora, somos el experto en la película que estamos haciendo. Y yo en el caso de La distancia más larga, no tenía experiencia, pero sí sabía claramente qué película quería hacer. Y no solo es que o la hacía o me moría, así de dramático. Quiero decir, era una necesidad rodarla. Y cuando tienes ese impulso y esas ganas, antes o después se te nota, aunque tú no seas demasiado consciente y a lo mejor no lo utilices con este fin, la gente lo percibe. Y yo creo que eso era lo que tenía, ganas y una historia que realmente me movía por dentro, ¿no? Entonces, quien lo supo ver creyó en mí y al final hicimos la película juntos. Es una historia que, bueno, cuenta un viaje, se ubica en Venezuela, pero el proyecto nace en España, desde España, porque usted ya estaba aquí y había llegado hace ya un ratito, llegó para hacer un máster en guión. Cuéntenos, ¿cómo es esa...? Pues mira, sí, la verdad es que yo vine a estudiar, yo dirigía ya en Venezuela, hacía mucha también publicidad, hacía documentales, hacía un poco de todo, ¿no? Trabajaba en una productora muy grande allí, donde, pues, un poco lo que te ponían a hacer, ¿no? Pero yo con mi primer corto ganamos un premio en Los Ángeles y me invitaron a participar en un concurso del Sundance que se llama el NHK. Ahora mismo ya no me acuerdo, lo tengo un poco dibujado. Pero bueno, el caso es que eso me trajo hasta aquí porque ellos me pedían, solamente puedes optar a ese concurso si te invitan. Y a raíz del premio que había tenido el corto, me invitan a formar parte y a entregar un guión de largometraje. Y yo, que me parecía la oportunidad de mi vida, me vi totalmente incapaz de escribir una película larga. Y entonces dije, bueno, pues dejé la productora, donde hacía publicidad y estaba bien, y dije, me voy a estudiar, pero no una escuela de cine, sino algo que estuviera más enfocado en lo que yo creía que necesitaba en ese momento, que era guión. Y fue una experiencia increíble porque no solo aprendí de guión, sino de muchas cosas, y entre otras a defender tus ideas delante de la gente, ¿no? Que es que al final, no defender, quizás no es el verbo, pero a contar, a entender que las ideas hay que airearlas un poco, ¿no? Y que los demás formen parte,
digan, opinen, y tú poco a poco ante esas preguntas también vas respondiendo cosas y tu idea cada vez se va perfilando más. Y eso es algo que tiene que ver con guión, pero que te sirve para dirigir y que te sirve para hacer un pitch de un proyecto, ¿no? Que al final es pues, contar tu película en voz alta o las mejores ideas de tu proyecto e intentar involucrar al otro. He hablado de ideas, he hablado de pitch, he hablado de proyectos. Las ideas no se pitchean, lo que se pitchean son proyectos. Cuando algo deja de ser una idea y empieza a ser un proyecto, ¿qué es lo que, dónde encontraríamos? ¿Qué requisitos o qué pasos? Bueno, yo creo que, a ver, por una parte, si lo ves desde el punto de vista del creador, una idea pasa a ser un proyecto en el momento en que le dediques tiempo, sin más. O sea, tú tienes una idea, si no te sientas a trabajar, a estructurarlo, a pensar qué tiene de bueno, por qué te atrapa, por qué has pensado esa idea, por qué crees que es buena, o sea, intentar racionalizar el olfato, ¿no? O la intuición, y eso hace que poco a poco el proyecto crezca. Ya no es una idea, sino que empieza a tener un lugar en un mercado, empiezas a ver qué aliados necesitas, empiezas a decidir si va a tener qué estructura, para quién lo estás haciendo. Cuando ya te empiezas a hacer más preguntas, que es sin más sacar la idea y ponerla en contacto con los demás, entonces en ese momento empiezas a esbozar un proyecto. ¿Cuándo lo tienes? Creo que cuando se sostiene, más o menos. Cuando tú eres capaz de contarlo y decir, he pensado que el lugar de esta idea en el mercado es este y tengo estos documentos que así lo respalden. Dicho así, parece que estuviéramos haciendo una tesis doctoral, pero no lo es simplemente léete esta idea, la tengo en papel, he pensado que es mejor una webserie, creo que debe tener 10 minutos o 10 capítulos, he pensado que podríamos buscarla así, que el lugar para hacer que la gente lo vea es a través de esta plataforma. Y mientras más documentos tengas, porque al final se trata de que los demás crean en eso también. Al final somos unos manipuladores en potencia, se trata de que los demás digan, bueno, pues tú te has enamorado de esa idea, yo me voy a enamorar contigo. Entonces, pues al final es un ejercicio de ligar casi, ¿no? O sea, te tengo que enamorar con mi idea para que me ayudes y sea también tu idea. Y no solamente un día, porque el pitch normalmente tiene la parte buena de que permite enamorar, pero digamos el pitching sería una primera cita o sería ese momento donde consigues la cita. Sí, yo creo que es el SMS, el WhatsApp o el sales conmigo y te dicen que sí. Luego, pues viene una posterior reunión, ojalá, o sea, quiero decir, si te han dicho que sí, esa relación continúa y ahí pues toca hablar y ver si realmente sois compatibles, ¿no? Porque a lo mejor te sientas a hablar y yo creo que es importante que tú no buscas solo un productor, ni solamente un distribuidor, ni solamente un agente de ventas, ni solamente un actor, porque también puedes hacer un pitch para que un actor quiera entrar en tu proyecto, o sea, pitchas siempre. Es conseguir al equipo ideal para tu película. Tú no necesitas que todos los productores te digan que sí, tú necesitas que te diga que sí tu productor, el que es adecuado para tu historia. Lo has enamorado, estás en un one-to-one, y ahí digamos, claro, ahí se muestra que en el pitching no has podido mentir mucho, porque si mientes en una conversación uno a uno, bueno, pues lógicamente van a ir a preguntas concretas. ¿Qué preguntas se hacen en esas reuniones? Que ya se tiene uno a uno, una vez que hay un productor que te ha escuchado y que quiere saber más del proyecto y va con fechas, con presupuesto, con... Bueno, depende un poco del estado en el que tengas el proyecto y depende un poco de lo que esté buscando el productor. Yo creo que hay, esas mesas al final es encajar necesidades, ¿no? Y ver si se acopla el proyecto a lo que el productor busca. Es muy importante los tiempos, ¿no? Generalmente el productor va buscando proyectos para presentar una convocatoria que tiene cercana o para presentar a una cadena de televisión que sabe que está buscando un tipo de proyecto. Es decir, el productor va con un objetivo y se trata de ver que si ese proyecto que le sonó muy bien cuando tú lo has contado en 5 minutos, es realmente si se encaja o no con lo que él tiene. Entonces, la mayor cantidad de información que tú puedes suministrarle al productor va a ser útil para que esa relación siga adelante o quizás no, o a lo mejor se posterga. Yo creo que en el pitch, creo que no hay que mentir. Otra cosa es que tú en el pitch hay información que te guardes y que no. Y lo hablábamos que se trata de discernir qué información dar para generar interés y qué información guardarme para que el interés se mantenga. Y ese es un poco el ejercicio que hay que hacer cuando estás intentando hacer un pitch, ¿no? En ese sentido, si tú en el pitch mientes y dices que tienes y en la reunión es obvio que no lo tienes, pues de nada te ha servido el pitch. Porque además ese productor probablemente si te vuelve a ver en otro mercado, que al final no somos muchos, o sea, todos nos conocemos antes o después,
pues ya no se siente contigo, porque pues, has vendido humo. Más está el lenguaje no verbal, que ese es más difícil de, digamos, de disfrazar. Es decir, cuando uno no se cree lo que está diciendo, pues es fácil que lo manifieste en ese lenguaje no verbal. ¿Usted lo trabaja o sencillamente intenta ser natural? Pues yo intento ser natural, sobre todo porque me cuesta un poco autodirigirme. O sea, generalmente no me gusta verme, no sé. Y bueno, pues yo creo que el mejor lugar en el que yo me siento más segura es cuando soy yo. Entonces ahí, pues, sobre todo porque intento buscar a un equipo con el que me sienta a gusto. Entonces, para sentirme a gusto tengo que sentirme libre y para sentirme libre tengo que ser yo, ¿no? Entonces, tampoco tiene sentido vestirte como no eres, hablar como no eres, o estar más pendiente quizá de a lo mejor cómo tienes las manos y cómo te mueves. Y entiendo que bueno, que si estás asustado y se te nota, pues intenta incorporarlo. Es decir, no estoy muerto de miedo porque en realidad no se me da demasiado bien, pero hago el intento porque os necesito, ¿no? Pues ya está, lo incorporas y que forme parte de tu discurso. Estamos disfrutando de una maravillosa conversación con la directora, productora y guionista Claudia Pinto. Le vuelvo a ceder la pantalla de mi ordenador portátil. Ahí aparece una imagen, no sé si la identifica. Es una universidad. Sí. La universidad de... ¿No le resulta familiar? No, un poco no sé. Es la universidad, igual ha cambiado, porque usted hace mucho tiempo estuvo ayer, la la Universidad UCAP. de Caracas, Ajá. la Andrés Bello. ¿Es la UCAP? Sí. Ah, sí. por la parte del parque. Se ha cambiado tanto. Ha cambiado mucho. No soy tan mayor, muy... pero tengo mucho tiempo que salí de ahí, la verdad. Y han hecho murales, claro, los murales me han despistado. Coloridos. Está chula, ¿no? Está chula. Me llamó la atención cuando la vi, por eso he querido... Está chula, pues mira, lo de los murales no lo había visto yo y claro, te llama mucho la atención, es una pasada. Una maravillosa, la verdad es que es una época a la que volvería, vamos, me encantaría. La época de formarte, ¿no? Entonces era, sí. Porque uno cuando está pitchando, cuando está vendiendo ideas, al final lo que está es proyectando energía. Es decir, al final del día, de una jornada de este tipo, uno está destrozado. Y sin embargo, cuando estás estudiando, cuando estás aprendiendo, lo que estás haciendo es absorber la energía, ¿no? de los profesores. ¿Sí? ¿Qué le recomendaría a la gente que tiene ahora 20 años? Y que está en que el aprovechen aula. la energía, que luego se va mermando, ¿no? Luego las ideas no son pues tan... hablando como si fuera una mujer muy mayor, pero bueno, no tengo la energía y lo noto, ¿no? Lo noto a veces. Y también hay algo que en ese momento tienes claramente y es todo el tiempo para ti y la posibilidad de jugar e intentar hacer como muchas cosas, ¿no? Yo creo que es un momento donde hay que estar muy activo porque es una pena que se te pase, ¿no? Porque luego ya no tienes ese espacio. La vida te va llevando por otros caminos donde igual tienes que concretar un poco más. Y ese momento de gran búsqueda se empieza a reducir. Y entonces si no aprovechas tu momento para buscar, encontrar, indagar, dejar fluir la pasión y la curiosidad, ¿no? En todo esto, además, los que estudiamos carreras que tienen que ver con todo lo creativo, pues es una pena que esos años que tienes para ti pues no los uses. Y sin embargo la ilusión, el talento sí que digamos está presente en nuestros estudiantes, pero la ilusión muchas veces no. Pues no lo entiendo, me cuesta un poco esto, ¿no? Yo creo que si estás haciendo lo que te gusta, no, me cuesta entender que no haya ilusión. Porque además es cierto que siempre puedes poner la responsabilidad en el entorno, en el contexto, en el momento, en el que... Pero son siempre excusas, ¿no? Yo creo que es cierto que, y creo que nos pasa a todos, la página en blanco da pánico, cuando ves todo lo que hay que hacer para concretar un proyecto también. A mí hacer la distancia más larga me tomó 10 años, o sea, no sé, dices, ¿10 años? ¿Tengo que dedicarle 10 años a hacer una película? Bueno, pues yo estaba muy joven, me mudé de país, lo hice un poco como iba pudiendo, los tiempos que podía, era una peli difícil para ser primera película. Ahora, pues es un tiempo maravillosamente invertido, porque no es solamente hacer la película, sino todo el camino que has recorrido para esto. Y si algo no tiene la misma bonito, persona. no va nada que ver, yo soy otra persona, yo he crecido con esa película a muchos niveles, ¿no? Entonces es simplemente enfocar la energía en algo concreto que si además sale bien es un regalo, pero si no sale bien, ¿quién te quita, como dicen en mi tierra, quién te quita lo bailado, ¿no? O sea, ya lo has hecho
y has aprendido. Creo que la pasión, el trabajo, ese punto obsesivo de no parar, esa tenacidad son fundamentales. Estamos terminando una maravillosa conversación con la directora, productora y guionista Claudia Pinto. Sale en 2002 de Venezuela y el país que deja usted es muy diferente al que hay ahora. Usted no lo ha visto porque ya ha estado en España ese tiempo, con lo cual el contraste todavía será mayor entre la Venezuela que usted deja y la que se encuentra ahora. ¿Cómo? Bueno, sí, yo la última vez que estuve, yo me vine en 2002, la última vez que estuve fue en 2014, cuando estrenamos La distancia más larga. Y bueno, un poco difícil la verdad, porque es una relación un poco extraña. Cuando tú te vas de un sitio y vuelves, te reconforta un poco volver a reconocerte con los lugares, y el que has cambiado eres tú, ¿no? Suele ocurrir que las cosas se mantienen más o menos en el mismo sitio. En el caso de los que hemos salido de Venezuela y ahora tenemos que volver, es muy devastador porque vuelves y no hay nada de lo que, casi nada de lo que recuerdes. O sea, como si hubiera habido una guerra, como realmente. si hubiera habido una guerra un poco, sí. La gente incluso ha cambiado, las prioridades están en otro sitio. El país responde ahora mismo pues a otra estructura, a otro pensamiento, la gente se quiere ir. Hay mucha desesperanza, ¿no? Y el venezolano es alegre, el venezolano es en ese sentido un poco hasta inmaduro en el buen sentido, ¿no? Entonces, es terrible. Es como que te vas y dices, como si quieres volver a la casa de tus padres, y cuando vas a la casa de tus padres, se la han llevado, ¿no? Y es como, perdona, pero yo buscaba la casa de mis padres, ¿no? ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con la maldición del petróleo? Que parece que hay aquellos países que... Es muy complejo. ¿Con el populismo? Yo creo que básicamente con el populismo. A ver, el petróleo, pues, país monoproductor, la riqueza ha venido más o menos fácil, a lo mejor no hemos sido los mejores gestores, ¿no? Hablo ya como si las decisiones fueran mías, pero bueno, un poco como sociedad. Y luego, bueno, creo que se ha cogido una necesidad que había y se ha convertido en campaña política con unas promesas que ha demostrado el tiempo que no se pueden cumplir. Y bueno, hay mucha cabezonería, ¿no? De seguir tirando el barco hacia un lugar que dices, pues es que peor, bueno, siempre se puede estar peor, pero... Sí, a peor siempre se puede ir. Pero bueno, está sin rumbo eso, ¿no? Vamos a escuchar, si le parece, un segundito a Pavel Sidorenko, que es un investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Vino también hace un tiempo menos, lleva menos tiempo en España, de Venezuela, y nos hablaba del populismo. Estamos viviendo en estos momentos una coyuntura política a nivel mundial donde la política se articula prácticamente al 100% a través de los medios de comunicación. ¿Con qué intención? Con la intención de exacerbar a la persona, enaltecer la emocionalidad del individuo. Para que parece un poco totalitario, ¿no? El culto al líder. Efectivamente, ahí tiene que ver el tema de los hiperliderazgos, tiene que ver el tema del culto al líder, tiene que ver con este tema que ahora se ha vuelto tan de moda, que yo lo decía justamente en un artículo el año pasado, que si podíamos definir el año 2006 con una palabra, podríamos resumirla con el término populismo. Y el populismo no es nuevo, el populismo ya tiene muchísimo tiempo. Décadas atrás, Latinoamérica quizá era pues quien llevaba la batuta en cuanto a gobiernos populistas. ¿Qué es el populismo? El populismo no es más que el manejo de la política a través de la emocionalidad del electorado. ¿Qué le parece? Que tiene toda la razón, ¿no? Y que además se puede extrapolar a lo que queramos. Yo creo que hay se le da excesiva importancia a la mirada del otro, ¿no? O sea, el político, en vez de hacer tu trabajo, está pendiente del efecto que genera. Entonces, nos hemos convertido todos en una especie como de actores, sin menospreciar a los actores, pero los actores, ese es su oficio, ¿no? Sí. El oficio del político es trabajar y gestionar y resolver. El bien común. Entonces, exactamente, si tú estás jugando las cartas de la emoción todo el tiempo, pues eso igual estás dejando de hacer lo que tienes que hacer. Todo por, evidentemente, un fin electoral, ¿no? Pero lo de la mirada, yo creo que en vez de trabajar, nos pasa, creo que es un mal de este momento en el que vivimos, ¿no? Estamos más pendientes de la imagen que das que de construirla. O sea, vas pendiente de publicar o de decir o de qué imagen va a dar y perdiendo tiempo. Y bueno, como que todo se
se basa en la cantidad de seguidores que tienes, ¿no? Es como el pitch, o sea, al final dices, vale, tienes muchos seguidores, pero si eso no se concreta en nada, o sea, si eso luego hurgas un poco y está vacío, ¿para qué esa imagen a quién le importa, no? Pero bueno, parece que importa. Da miedo porque, por un lado, somos vulnerables, es decir, el populismo no es una cuestión de Latinoamérica, ni de Venezuela, es decir, en Europa ha llegado, parece, y tampoco va asociada a ninguna ideología, es decir, puede venir por la derecha y puede venir por la izquierda, porque sí. como Pavel Sidorenko es experto, ha hecho su tesis doctoral sobre esta cuestión, y tiene que ver pues eso con exacerbar la emocionalidad. Entonces nos deja a todas las sociedades expuestas a ese fenómeno, porque claro, grietas siempre hay en cualquier sociedad y digamos... y por otro lado nos da una responsabilidad a los creadores, ¿no? a los que tenemos una capacidad de generar imaginario simbólico, en su caso es directora de cine, porque las pantallas parece ser que son la vía por la que están entrando los nuevos Hitleres, los nuevos Mussolinis, los nuevos tal, que ahora bueno, pues van con otro traje, pero Sí, las consecuencias pueden ser parecidas, entiendo. Esto nos lleva al totalitarismo. ¿Detecta usted algo de lo que veía en Venezuela hace 15 años en Europa ahora que pueda...? Sí, hombre, claro. Yo sobre todo cuando yo llegué recuerdo haber puesto el telediario y haber dicho, pues estoy en un país serio, ¿no? Porque pues escuchabas allí, pues todo era campaña política por todas partes y la sensación que tenía era de, pues aquí no ocurre. Y mira, 15 años después resulta que pones el telediario aquí y es el y tú más, y tú menos, y lo hago como reacción a la que tú has hecho, y ves buscando el plano a los políticos, ves respondiendo, generando la noticia para estar, buscando la manera de estar en una entrevista porque es conveniente. No sé, ves el guión tan claramente, de una manera tan vasta que... ¿Algún suceso entre medias? Sí, bueno. Sí, madre mía, es que... Nos hemos vuelto vulnerables, en definitiva. Hombre, sin duda, lo que pasa es que la política no debería ser vulnerable, ¿no? Si alguien tiene que gestionar un poco el bien común y quitarnos a los ciudadanos ese lastre, pues tendría que ocuparse, ¿no? ¿Quiénes han sido sus maestros? ¿A quién considera como referentes? ¿A qué nivel? Usted ¿Personal? A ¿Cinematográfico? Nivel, bueno, pueden ser personales o pueden ser en tanto que es una entrevista que se le hace a una directora de cine. Sí. Como directora de cine habrá tenido unos referentes, en ocasiones son personales, no tienen por qué venir del oficio, o a veces son pues, gente a la que haya conocido o no, pero que le ha servido de inspiración. Mira, esto me has dicho en un contexto de universidad, no sé si va a ser muy creíble o demasiado opuesto, pero es verdad. Yo creo que el primer contacto, mis primeros maestros han sido pues 2 profesores que me dieron clase. Uno de ellos porque conseguí atraparme en sus clases, ¿no? Era una mujer, una profesora. Conseguí atraparme en sus clases y yo salía de ahí totalmente motivada a seguir haciendo, ¿no? De verdad. Y luego un profesor que me llevó a un rodaje. ¿Recuerdas sus nombres? Sí, Teresa Cacique es la profesora que te hablo de que conseguía meterme, no sé qué, ¿no? Esta cosa de despertar algo que... un lugar placentero de creación. Estaba en un sitio que me gustaba seguir buscando. Un poco el hambre creativa, quizás, por ponerle un nombre grande. Y Alejandro Velame fue un profesor que me dio el último año de la carrera y él me llevó a un rodaje y me hizo entender que yo quería era dedicarme a esto toda la vida, ¿no? Y dedicarme desde la dirección. Porque claro, como también aquí puedes entrarle por tantos sitios, dices, el cine siempre me ha gustado, mi padre era aficionado a la fotografía, en mi casa siempre hubo mucho contacto con la imagen, pero saber que lo que te interesa es ser director de cine pues fue un poco posterior. Y tiene que ver con que Alejandro me llevó a este rodaje. Y luego ya, pues los directores con los que me he sentido atrapada, pues han sido esos que me han hecho ir al principio de sus películas, apenas acaban, y digo, me he perdido algo. Yo recuerdo ver Nostalgia de Tarkovsky, por ejemplo, cuando estaba estudiando, y haber visto la película y decir, creo que no la he entendido, pero no puedo dejar de verla. Y fue vuelta al principio y decir, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Cómo puedo estar tan enganchada? ¿Cómo se puede haber comunicado esa película conmigo a un nivel no racional y que me den ganas de volver a ver ese mundo, ¿no? Y entonces, pues me pasa con algunos directores, pero en concreto con Tarkovsky. Le pasa con muchos directores, regálenos una película. ¿Que te regalen una película? Sí. A ver, una película.
Pues mira, pues yo regalaría El viaje de Chihiro. Mira por dónde. Que no tiene nada que ver, pero me parece que es una película que une de una manera muy simbólica la idea de jugar con un mundo difícil de atrapar, pero luego con un discurso también como muy coherente. Creo que es una película, no sé, inspiradora. No tiene nada que ver con el cine que hago, pero me gusta. Es una bonita película de real. Hemos terminado un libro. Hemos terminado un libro. Pues mira, ahora mismo me estoy leyendo un libro de un pianista que se llama James Rhodes, se llama Instrumental, y tiene que ver con el abuso sexual infantil y me tiene súper atrapada. Hace un trabajo, él ha sido víctima de abuso y él hace un trabajo muy, muy interesante de encontrar piezas de compositores con las que arranca el libro y contando la historia y el contexto en el que fue creado, cómo se llama y por qué, hablando de la vida del músico y luego yendo a sus episodios de su historia, ¿no? Y tiene tal coherencia que te das cuenta que el proceso creativo pues viene de tus propios fantasmas, buenos, malos, o como sea. Entonces es un regalo, es un gran libro. Nos ha acompañado, hemos disfrutado de un maravilloso seminario sobre pitching de proyectos creativos. Usted es una persona que está acostumbrada a crear ideas, a venderlas, a contárselas a otros y a que se hagan realidad, pero a veces eso no pasa. A veces llega el revés, llega la bofetada. ¿Cómo se gestiona eso? Bueno, es difícil. Yo creo que hay que acostumbrarse a los no. Creo que no necesitas muchos sís. Lo que pasa es que necesitas algunos. Alguno. Entonces, bueno, cuando deseas mucho un sí y es un no, pues hay un componente de frustración, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, también creo que, y en eso la maternidad me ha venido muy bien, ¿no? También darte de otra perspectiva y, por ejemplo, mira, ayer tuve un mal día, ¿no? Laboralmente hablando, pues porque las cosas no me han salido como quería. Y claro, dices, después de tanto tiempo trabajando que no puedas concretar algo, ¿no? Da mucho bajón. Y pues llegaron mis hijos y te da mucho subidón porque te ponen en un sitio de decir, está bien que eso sea lo más importante, porque cuando estás creando es importante tener ese punto un poco obsesivo de doy la vida por esto, ¿no? Pero fundamental es lo otro. Pero es también importante verlo desde fuera y decir, oye, que no pasa nada, ¿eh? O sea, que tampoco es tan importante y que a veces el tiempo no creo que sea malo para los proyectos. Y luego se está encajando al final, ¿no? A veces uno no le sale algo y luego descubre que no salió porque lo que vino después a veces era mejor. También es verdad que como nunca sabes qué hubiera pasado si aquello hubiera ido bien, pues mira, también no sabes si es un tema del tiempo es perfecto o es un tema de que al final es el camino que te toca y el que disfrutas y el que intentas exprimir. Ha sido una maravilla compartir el seminario anterior y este ratito de café, en este caso de agua mineral con micro que hemos disfrutado. Muchas gracias. Bueno, nada, vosotros y gracias, Esteban.